Los enamorados están solos en el mundo, dicen. Y Narciso, que está enamorado de sí, está solo, completamente solo, porque nadie lo amará jamás como él mismo se ama, con un amor absoluto, total, exclusivo. Pero la soledad no significa unicidad. Narciso está solo, sí, pero es innumerable. Todos estamos enamorados de nosotros mismos. Todos estamos solos. Todos somos infelices. Y todos repetimos el himno de Narciso, la melodía de nuestra rareza. Todos solos, pero todos juntos. Todos distintos, todos semejantes. Todos Narciso. Narciso es el nombre, Leviatán, el apellido. Nunca del todo solos. Y entonces reina la política. O mejor, la política es esto mismo, este juego caótico de fuerzas y deseos, de sueños y voluntades, de intereses y potencias, el laberinto de los egoísmos. Porque la política no es otra cosa que la sociedad misma, no importa si degenerada o impuesta, si parásita o necesaria. Toda sociedad es una suma de egos, de individuos, de deseos centrados en sí mismos. Toda sociedad es un sistema de egoísmos. Pensar la sociedad es entonces intentar comprender cómo se pasa del yo a nosotros, no del egoísmo al altruismo, sino del egoísmo de uno al egoísmo de todos. ¿Qué importa si el orden se invierte? Del nosotros al yo, o del yo al nosotros. Lo cierto es que la conciencia individual sigue ahí, pegada al cuerpo que sufre y desea, y el egoísmo está por todas partes. Antes que nada hay que aceptar esto. El laberinto es un laberinto. No se sale de él. Todo es social. Todo es político. Y toda política es lucha, es conflicto, es antagonismo. Una política puede aspirar a la paz, pero nunca puede ser pacífica. Incluso la no violencia es combate. La política es guerra, incluso sin armas. Porque toda política es una lucha por el poder, y todo poder se ejerce sobre alguien. Todo poder es violencia, todo poder oprime. Narciso, oh soledad. Todo poder es opresivo. Esta no es una exageración, sino una constatación que atraviesa el pensamiento político de Hobbes, de Spinoza, de Rousseau, y que se vuelve aún más clara en Marx, Engels y Lenin. En Hobbes, el poder absoluto es la esencia misma de cualquier poder, puesto que el soberano queda fuera del contrato social que lo instituye. Su autoridad, entonces, no tiene límite. Al no deberse a nada, no responde ante nada. Y Spinoza, que prefiere la democracia, no niega esta estructura. Reconoce que los ciudadanos tienen tanto menos derecho cuanto más potente es el Estado que los contiene. Así, el derecho del individuo no es más que su capacidad real de acción, limitado por la del Estado, y viceversa. El derecho natural, en ese sentido, nunca desaparece, solo cambia de forma, de equilibrio inestable entre potencias en lucha. Es lo que Spinoza llama conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser. El Estado, en cuanto conatus colectivo, también lucha, también impone, también delimita. Todo poder es entonces poder de derecho absoluto, pero jamás de hecho absoluto, porque toda opresión es limitada, todo poder tiene su fin. Rousseau comprendió esto, pero donde esta teoría de la opresión se despliega sin velos es en Marx, Engels y Lenin. En ellos, el Estado no es otra cosa que la cristalización del conflicto social. El poder no es una neutralidad racional, es la organización institucional de una violencia. Como dijo Lenin, el Estado es siempre una máquina de opresión de clase. Surge precisamente cuando las contradicciones de clase no pueden resolverse. No hay Estado sin conflicto, no hay poder sin antagonismo. Gobernar no es administrar,
es elegir contra alguien, y no se elige con la razón pura, sino con el deseo, con el interés, con el poder. El poder político no es una excepción, es la norma. No hay poder que no sea político, ni política que no sea deseo. Engels expresó que el Estado no es la encarnación de la razón ni de la idea moral, como pretendía Hegel. Es, más bien, el síntoma visible de una sociedad dividida en conflictos que no puede resolver. Porque cuando los antagonismos se vuelven inconciliables, cuando el conflicto amenaza con devorar a la sociedad misma, se vuelve necesaria una fuerza que los contenga, que imponga un cierto orden, un equilibrio inestable. Ese poder es el Estado, y su equilibrio no es más que un disfraz de la opresión. Lenin lo remata diciendo que el Estado, incluso el más democrático, no hace más que consolidar la dominación de una clase sobre otra. Se presenta como árbitro neutral, pero su esencia es dictatorial. No porque imponga abiertamente una tiranía, sino porque toda legalidad que emana de él está hecha para sostener un determinado orden de poder. La democracia misma es apenas la forma más aceptable de esta dictadura de clase. El Estado impone violencia, pero no cualquier violencia, una violencia legitimada, institucionalizada, legal. Tiene el monopolio de la violencia legítima, porque define la legitimidad a su imagen. Sea una república liberal o un régimen socialista, su función esencial es la misma: organizar la dominación de una parte de la población sobre otra. Incluso cuando se trata de un Estado obrero, la estructura no desaparece, solo cambia de manos. La dictadura de la burguesía cede paso a la dictadura del proletariado, pero la lógica se mantiene. El poder sigue siendo poder y el conflicto, conflicto. No se trata de abolir la opresión, eso sería utopía, sino de sustituirla, y hacerlo no en un mundo ideal, sino con los hombres tal como son hoy, aquí, ahora, sin esperar a que cambien. El verdadero dilema no es elegir entre opresión y libertad, sino entre una forma de opresión y otra. No se trata de eliminar la sombra del poder, sino de comprenderla y decidir bajo qué sombra queremos vivir. Aceptar que todo poder es opresivo, que toda política es conflicto, requiere una fuerza que muchos prefieren no ejercer. Hay quienes niegan la opresión porque la ejercen, otros la niegan porque la sufren. Así nace una forma de apoliticismo que no es otra cosa que negación. Un mecanismo de defensa, como diría Freud. Y el ejemplo más claro de esta negación lo encontramos en el discurso tecnocrático, ese que dice que lo que importa no es el poder, sino la gestión, que el mundo es demasiado complejo para que lo gobiernen políticos y que hay que confiar más en los expertos, en los que saben. Pero este discurso es tramposo, porque un poder verdaderamente no opresivo no necesitaría ocultar que lo es. El apoliticismo no es neutralidad, es poder disfrazado, y frente a eso es necesario afirmar con toda claridad que todo es político, que está bien que todo sea político. No hay neutralidad en la gestión, no hay competencia que no se inscriba en un juego de fuerzas. Aquí, el materialismo se vuelve nietzscheano. No hay más que fuerzas y relaciones de fuerzas, y eso está bien, porque quiere decir que todavía tenemos potencia, incluso bajo la opresión. Hobbes lo sabía, el único derecho natural es el de luchar, y Spinoza no lo niega. La política, decía Foucault con Hobbes, no es más que la continuación de la guerra por otros medios, y solo quienes han ganado, quienes dominan, tienen interés en negarlo. Ellos dicen, mi poder es la paz. Pero no, su poder es nuestra derrota.
Su paz es nuestra sumisión, y si tenemos algún poder, será el de resistirles, porque no somos enemigos por maldad, sino porque nuestros deseos entran inevitablemente en conflicto. La guerra, como el deseo, no tiene origen ni fin. Es tan antigua como el hombre. La historia no es un relato con principio, sujeto y desenlace. Es un campo de batalla, sin origen, sin dueño, sin término, porque en ella solo hay deseo y guerra para siempre. La historia no va a ninguna parte. No tiene un destino, ni una meta, ni un final que justifique sus pasos. Se mueve, sí, cambia, pero sin saber hacia dónde. Cada instante no es más que eso, un paso dado, sin más finalidad que el paso mismo. Avanza, retrocede, depende desde dónde lo mires y qué desees ver, porque no hay un delante ni un detrás absolutos. Se puede marchar hacia el pasado o retroceder hacia el futuro. No hay dirección sin punto de vista. Por eso no hay progreso que no sea relativo, tampoco retroceso. No hay ningún punto de vista absoluto desde el cual medir los pasos, ni un punto de llegada que le dé sentido al trayecto. La historia es historia, nada más. Universal, tal vez, si alguien decide trazar su propio universo. Pero incluso el universo, si quiere tener sentido, tiene que ser limitado, porque lo que contiene todo no puede significar nada. Los sentidos se anulan cuando se multiplican infinitamente. ¿Es racional? Sí, porque es real. ¿Tiene sentido? Puede tenerlo, pero nunca uno absoluto, porque todo sentido es histórico, y no puede haber un sentido de la historia que esté fuera de la historia. Todo sentido depende de un punto de vista, y el punto de vista más amplio, el máximo al que podemos aspirar, es el de la humanidad. Pero la humanidad no es nadie, no siente, no sufre, no piensa. Solo existen individuos, y toda visión de la humanidad es necesariamente parcial, de una época, una clase, un sujeto. Si la humanidad pudiera contemplarse a sí misma, sería Dios. Pero la historia es justamente lo que nos separa de Dios. Y, al final, está la muerte. No solo la muerte de los individuos, sino también la de la especie. La humanidad terminará. Su destino es la nada. El sentido se apaga con el último aliento. El último gesto no dejará ni siquiera una sombra. Nadie quedará para recordarlo. Solo un mundo mudo, impasible, indiferente. Una página borrada, un movimiento sin eco. Es decir, nada. La ciencia moderna nos muestra un universo sin orden ni destino. También Lucrecio se anticipó. No hay estructura en el universo. El hombre es un accidente. El alma muere. La historia carece de sentido. El placer no puede crecer indefinidamente. La historia no lleva a ningún paraíso, y su único final es la muerte. Su único fin intermedio, mientras estamos vivos, es el placer, al que incluso la guerra obedece. Gozar y morir, nada más. Solo la muerte es inmortal, solo el placer deseable. Todo sentido, todo progreso se inscribe en sus límites, y lo que escapa a esos límites simplemente no existe.
Hay causas, sí, pero no hay sentido absoluto. Lo único que da sentido es el deseo, y el deseo siempre es relativo, contradictorio, fragmentado. La paz, por ejemplo, tiene valor solo en relación con el miedo que apacigua o el placer que permite. No existe en sí misma. Solo hay paz relativa a la guerra. Y la guerra está en todas partes, entre las especies, entre los hombres. Por eso no hace falta que la razón conspire para volver racional la historia. La historia ya es racional, porque es real. Pero eso no la hace razonable. La guerra, con toda su crudeza, nunca lo es. Y sin embargo la guerra adopta formas muy distintas. La lucha de clases no es la guerra civil. La Guerra Fría no es una bomba atómica. La paz, aunque sea imperfecta, aunque sea engañosa, siempre es preferible. No porque elimine la lucha, sino porque la transforma en política, el nombre amable de la guerra. La política es guerra sin sangre, y por eso es preferible. Pero no nos engañemos. Esta paz no es dulzura. No hay dulzura en el hambre, ni en el desempleo, ni en la represión. No hay dulzura en los 12 millones de niños muertos de hambre cada año. Esos muertos no hacen política, pero los vivos sí, y para ellos no hay derrota definitiva, solo hay lucha, porque nada es definitivo en política, excepto la guerra, y nada es más permanente en la guerra que la política misma. Marx decía, no hay paz posible entre quienes trabajan y quienes se apropian del fruto de ese trabajo. No puede haber tregua entre oprimidos y opresores. La violencia puede aplastar momentáneamente el conflicto, pero la lucha reaparecerá. Siempre. La lucha de clases, el enfrentamiento de deseos e intereses, y la paz no es más que su máscara, su forma más tenue, más dócil, pero nunca su ausencia. Los tecnócratas, los burócratas, los plutócratas, todos los que gobiernan sin querer parecer que gobiernan, si se presentan como neutrales es porque quieren ejercer su poder sin resistencia. Defender la política es defender nuestra libertad, es reconocer nuestro derecho al conflicto, nuestro derecho a luchar por lo que nos importa. Es verdad, todo poder es opresivo, pero no toda opresión es igual. Nuestro deseo, nuestra voluntad, debe hacer una elección para elegir aquel que mejor limite la opresión inevitable. No todo Estado es totalitario. Es nuestra tarea evitar que lo sea, imponerle límites. Nosotros mismos diciéndole al poder, hasta aquí, porque el derecho no es otra cosa que el hecho de las fuerzas, pero eso, lejos de desmoralizarnos, nos fortalece. Si ningún poder es absoluto, entonces todo poder puede ser limitado, toda libertad conquistada, toda opresión enfrentada. Incluso la paz es un combate, y solo esa paz es digna, la que es fruto de nuestra lucha, alegre como un niño que despierta, la que nos pertenece porque la hemos defendido. Todo esto finalmente es una cuestión de virtud, pero no la virtud de los moralistas o los puritanos. Hablamos en el sentido de Maquiavelo, y como Spinoza también la entendía. La virtud es potencia, es deseo, es nuestra capacidad de afirmarnos, es nuestra fuerza alegre. Hacer política es ejercer esa virtud, luchar, resistir, crear. La política no es solo estrategia ni administración, es nuestro conatus, nuestro impulso a vivir mejor, nuestra potencia de actuar, nuestra libertad en marcha. El apoliticismo es una máscara. Detrás de ella se esconde la hipocresía de quienes mienten o de quienes están derrotados. Niegan el combate como si la guerra no existiera, pero en su silencio consienten la derrota. ¿Hay alguna justificación para esta retirada? Tal vez.
pero solo cuando toda victoria es imposible, toda rebelión suicida, toda esperanza muerta. Fue el caso de Epicuro, refugiado en su jardín, predicando el retiro y la amistad durante la ocupación macedonia. A veces, cuando ya nada puede hacerse, lo más sabio es no hacer nada. Incluso Spinoza lo admite. Evitar el peligro también es virtud, si no se trata de cobardía, sino de una firmeza lúcida. Pero esa retirada, si llega, no es nunca una muestra de grandeza, sino el reflejo de una debilidad objetiva. Es la política de un mundo devastado. No estamos aún ahí. Todavía no hemos sido derrotados. Seguimos en lucha. Porque también la política puede ser alegre. El deseo que se levanta, que se agrupa, que lucha. La historia no es solo miseria. A veces también es júbilo. En cambio, aquellos que creen que pueden permanecer al margen, que su voz es tan única, tan pura, tan personal que ningún grupo puede representarlos, están profundamente engañados. El yo es una ficción, y los ausentes, en política, siempre se equivocan, porque la política no es un acto solitario, sino el lugar del enfrentamiento de deseos, de voluntades, de pasiones. Uno no elige estar solo. Incluso quien rechaza todos los grupos, ya está formando uno. Hasta los jefes se someten al juego de fuerzas, a la historia, a su pueblo. Y en esto, la política es también una escuela de humildad. No hay política sin sumisión, porque no hay libertad sin límite. No hay libertad sin el otro. No hay política individual. Pero tampoco hay individuo sin política.